Muy buenos días a todos, amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en esta tarde, hoy miércoles, y aquí estamos de nuevo con ustedes por la gracia de nuestro Dios, esperando que se encuentren bien por la gracia del Señor. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos. Vamos a seguir meditando la palabra y seguir estudiando. Filipenses capítulo 2, vamos a continuar con la tercera parte de nuestro tema, exhortación a la mansedumbre y a la unidad. Vamos a estudiar los siguientes versículos, versos 5 al 11. Del versículo 5 al 11. Antes de leer la palabra, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, nuestro buen Dios, en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos has cuidado, Señor, nos has bendecido. No nos has pagado, mi Dios, conforme a nuestras iniquidades, Señor. Aquí estamos de pie por tu gracia, mi Dios, y te pedimos que tú seas con nosotros, danos entendimiento, danos de tu sabiduría, Señor, para poder entender y estudiar tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, bendícenos, Señor, que tu palabra sea una verdad y que podamos practicarla, ponerlo por obra, Señor. Bendícenos pues, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo ha hablado acerca de la humildad cristiana, en lo que vimos hace 8 días. Todas las cosas que ha dicho con referencia a este asunto, hermanos, fueron perfectamente practicadas y enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como demostración indubitable de su argumento, el apóstol Pablo, hermanos, toma a Jesús como ejemplo supremo. Toma a Jesús como el modelo del cristiano, y es lo que vamos a estudiar, amados hermanos, en estos versículos 5 al 8. Primeramente el Señor, si nos concede el tiempo, podemos estudiar también los versículos 9 al 11. Pues si no nos da el tiempo, pues vamos a tener que dejarlo para el próximo miércoles, si Dios lo permite. El texto nos dice, hermanos, en este versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El escritor, hermanos, el apóstol Pablo, exhorta a los lectores que tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra, hermanos, sugiere la existencia de una actitud mental que refleje el carácter de Cristo, que refleje el carácter de nuestro Salvador. En este pasaje
crucial del apóstol Pablo, hermanos, presenta dos de las verdades más profundas de todo el Nuevo Testamento. Primero, la humillación de Cristo, y segundo, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, la humillación de Cristo, y vamos a estudiar, vamos a argumentar a la luz de la palabra, siguiendo, ¿verdad?, sosteniendo el buen ejemplo, la humillación voluntaria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el versículo 5 es el versículo clave de este segundo capítulo, porque inicia la porción sobre la humildad de Cristo, que es el punto culminante o principal de toda la epístola. Dice el Señor en su palabra, verso 5, haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Encierra la lección que el apóstol Pablo desea imprimir en los filipenses para que ellos, hermanos, imiten la humildad, para que ellos imiten la obediencia, para que ellos imiten también como nuestro Señor Jesucristo se humilló, obedeció y se dispuso, hermanos, entregando su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, y este es el ejemplo, esta es la exhortación que tenemos que meditarla. Recordemos que los primeros versículos del capítulo 2 hemos ya estudiado dos partes, dos temas. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, como empecé diciendo, toma a Jesucristo como el ejemplo de cada uno de nosotros. Es el Señor el que nos habla y nos enseña en su palabra. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, las exhortaciones a la humildad y al desinterés son posibles para quien vive a Cristo, es decir, los cristianos. Todas estas prácticas son posibles porque es el Señor, hermanos, el que nos ayuda a guardar y a obedecer todas estas palabras. Así que la exhortación a la humildad y al desinterés son posibles para quien vive a Cristo. Y de allí, hermanos, que el apóstol apele a este estilo de vida, pidiendo a los filipenses que asuman el sentir, es decir, que adopten la actitud que hubo en Cristo Jesús. Imitemos lo que Jesús hizo. Hagamos caso a lo que Jesús nos dijo en su palabra, y esta es la actitud que Pablo quiere que hagamos también a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el ejemplo excepcional y supremo de vida es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. La forma de pensar condiciona los sentimientos. Por eso el apóstol Pablo desea que los filipenses sientan y piensen lo mismo que Cristo sobre la humildad, sobre la obediencia y sobre la sujeción. Hermanos, Pablo nos está hablando de Cristo, nos está hablando de la humillación voluntaria de Cristo Jesús. Y es lo que tenemos que recordar a cada uno de nosotros. Sabemos, hermanos, que Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, Él fue un ejemplo vivo de humildad. Él demostró, hermanos, esta virtud no solo con sus palabras, sino con sus hechos,
con sus acciones. Su enseñanza fue completa. Su enseñanza fue verdad y sigue siendo verdad, pues lo que escucharon sus parábolas y sermones pudieron también ver en acción. Ellos vieron, ellos escucharon lo que Él decía. Y es lo que tenemos que hacer también, mis queridos hermanos. Vemos también, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento lo presentaron en su primera venida como un ejemplo. Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9 del verso 9, predice su entrada triunfal a Jerusalén, diciéndonos de esta manera: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, humildemente. Así también como el profeta Isaías 53 es la porción sobresaliente que presenta al Hijo de Dios como siervo, siendo objeto del sufrimiento y la humillación. Hermanos, se manifiesta al considerar que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos, hermanos, cómo los profetas anunciaron la humillación de Cristo y por otro lado la exaltación de Cristo, que más adelante vamos a estudiar. Con cuánta exactitud, hermanos, el profeta escribe utilizando casi las mismas palabras del apóstol Pablo y recalcando la misma lección de humildad y exaltación, como vemos en el versículo 12. Hermanos, con toda autoridad podía el Señor Jesús decir a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, del versículo 29. Hermanos, tiene que ser este sentir, así como Cristo Jesús dejó su palabra, nos dio de su ejemplo, así tenemos que sentirlo también en nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir, y toma como ejemplo a Cristo nuestro Salvador, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En todo ello, queridos hermanos, en todo ello se pone de manifiesto el carácter mismo de Dios, que se entrega a sí mismo en un acto desinteresado de amor infinito. Y con hermanos, con esto establece el apóstol Pablo el ejemplo supremo para la exhortación a la humildad, para la exhortación a la obediencia, amor y entrega que requiere para los creyentes. Hermanos, es lo que vemos, es lo que el Señor nos recuerda aquí en su palabra. Recuerda los versículos anteriores: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así el apóstol Pablo toma como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el modelo del cristiano. Haya pues en vosotros, queridos hermanos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En segundo lugar, mire lo que dice el versículo 6, veamos, vamos a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En segundo lugar, hermanos, no se aferró a lo suyo. Cristo Jesús no se aferró a lo suyo. Pablo, hermanos, principia la frase diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad como lo traduce esta versión TLA, siendo en forma de Dios. Cristo siendo Dios, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Hermanos, la mayoría de los intérpretes, la mayoría de los estudiosos de la palabra, consideran este verso que el apóstol Pablo se refiere a la preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo. ¿Se acuerdan que hace como 15 días hablábamos del Evangelio de Juan? Empieza con la aseveración diciéndonos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, el Verbo era Dios mismo. Más adelante aclara en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él existía, hermanos, antes de su nacimiento en Belén. Durante su ministerio, hermanos, Cristo Jesús reflejó esta gran verdad. Así también como Juan el Bautista empezó proclamando, preparen el camino del Señor, porque el que viene es el gran yo soy. Yo soy el que soy. Éxodo 3, 14 y 15. La palabra forma en esta expresión, hermanos, la cual siendo en forma de Dios, en griego, según los estudiosos, voy a decir esta palabra, a ver si me sale. La palabra forma en griego, morfe. La palabra morfe define algo más que una semejanza. Se refiere a lo interior. La forma exterioriza su real esencia o ser. Simplificando, hermanos, esta enseñanza, podemos decir que antes de que se hiciera hombre, ya tenía la forma de Dios. No una simple manifestación de Dios. Él es Dios. Él existe por sí solo. Ha existido siempre desde la eternidad. Por eso la palabra nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este desarrollo, hermanos, expresa verdades sobre Cristo, entre la que cabe destacar la afirmación de su deidad desde la perspectiva
de su preexistencia y de su devenir a la condición de hombre. Siendo Dios, se despojó. Es lo que nos dice en el versículo 7. Ahorita vamos a tocar ese punto, el versículo 7. Hermanos, esta gran verdad de la preexistencia de Cristo, de la eternidad de Cristo, el apóstol Pablo ya lo había dicho. Escribió en segunda carta a los Corintios, capítulo 8 del verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está hablando, hermanos, de la humillación. Está hablando, hermanos, de cómo Dios se despojó, se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, Él no consideró la manifestación exterior de su divinidad como un tesoro que debía retener. Al hacerse hombre, hermanos, se despojó a sí mismo de la apariencia externa de la deidad. Es lo que el apóstol Pablo nos recuerda aquí en su carta. Mientras que retenía los atributos que le pertenecían como Dios, la palabra igual, hermanos, esta expresión se usa como adverbio en este versículo. Una mejor traducción sería: existía en una manera igual a Dios, pero siendo así se despojó. Este es el punto clave que tenemos aquí. Existía en una manera igual a Dios. Forma de Dios es una referencia, hermanos, precisa a la naturaleza divina. El apóstol Pablo aquí afirma que Cristo existía en forma de Dios, que quiere decir que su eterna preexistencia es divina. O sea, Cristo es eternamente Dios. Cristo es eternamente Dios. Hermanos, en ese sentido, aunque le era propio el bien más precioso de la deidad, no le llevó a retener esa condición. En esa forma de Dios, estuvo dispuesto a vaciarse para llegar al estado de humillación en la forma de siervo. Cristo, queridos hermanos, no consideró la manifestación exterior de su deidad como algo irrenunciable. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, en tercer lugar, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es imposible, hermanos, dejar a un lado los atributos de la deidad y seguir siendo Dios. Él no puede cambiar en su esencia. Él no puede cambiar su esencia.
pues se lo impide el atributo de la inmutabilidad. Si Él cambiara, perdería ese atributo y dejaría de ser Dios. Por ello, hermanos, de ninguna manera podría haber dicho lo que dijo en Juan capítulo 10 del versículo 30, cuando afirmó que Él y el Padre eran uno en esencia. Lo que hizo el Señor Jesús, hermanos, fue agregar algo en vez de quitar algo. Añadió a su ser una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. Hermanos, esta palabra, este autodespojo es conocido como kenosis o vaciamiento de Jesucristo. Fue un acto autoimpuesto, pues nadie lo obligó a venir a este mundo y morir en una cruz por los pecadores. El que eternamente existe en forma de Dios porque es Dios, deviene en un acto voluntario a otra forma. No le fue impuesto, hermanos, el anonadarse, ni hubiera sido posible como Dios que es, sino que la tomó voluntaria y libremente. Fue su propio acto, su esencia, es Dios mismo. Parece ser que nosotros no podemos entenderlo tan fácilmente porque nuestro conocimiento es limitado. Pero está hablando, hermanos, de cómo Dios vino a rescatarnos. Es muy sencillo en sí, hermanos. En todo lo que estamos viendo hasta hoy, está hablando de cómo es que Cristo se hizo hombre para salvarnos por nuestros pecados. El autodespojo permitió la adición de su humanidad sin sustraer nada de su deidad ni el uso de sus atributos divinos. Hubo cambio de forma, pero no del ser divino. La palabra kenosis significa, de acuerdo al contexto de Filipenses 2, dejar su posición de antes de la encarnación y tomar la condición humana de siervo. Se hizo hombre para poder morir y así salvarnos de nuestros pecados. Hermanos, el apóstol Pablo simplemente hace una afirmación. Voluntariamente Cristo, que existe en forma de Dios, se despoja a sí mismo. Totalmente. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Por eso el texto dice, sino que se despojó a sí mismo. Pero sigue diciendo en el versículo 7, tomó la forma de siervo, tomó la forma de siervo. Las palabras de Pablo, hermanos, son precisas, tomando forma de siervo, dice la palabra. Es el segundo elemento de la antítesis, forma de Dios y ahora forma de siervo. Forma de Dios y ahora forma de siervo. Al tomar la forma de siervo, hermanos, se hizo humano. Él era completamente Dios y hombre en una sola persona. No se despojó de su deidad, sino de su gloria y privilegios celestiales, encarnándose para poder tomar la forma de siervo y de hombre entre los hombres. Para poder morir tenía que hacerse hombre. Y sabemos cuál es el propósito, amados hermanos. Podemos imaginar, ¿verdad?, cómo fue descendiendo y saltando las otras formas de seres
posibles porque no podían satisfacer el plan divino. No se hizo serafín, ni querubín, ni arcángel, ni ángel, porque ninguna de estas formas, hermanos, podía llenar el requisito de morir en la cruz. Solo tomando la forma de siervo pudo cumplirse el plan diseñado desde la fundación del mundo. Hermanos, si vino a una existencia en forma de siervo, quiere decir que era la expresión visible de una realidad esencial, solo posible desde su humanidad. Hermanos, Cristo es un siervo voluntario que cumple en sí una enseñanza bíblica de extensión del Antiguo y Nuevo Testamento. El texto nos dice, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Hermanos, la expresión semejante a los hombres, como vemos en el verso 7, la última frase, es distinta a idéntico a los hombres. El escritor Charles Ryle, en su libro Teología Básica, aclara que el término semejante indica dos cosas. Primero, que Cristo en realidad era como los hombres, y segundo, que era diferente de los hombres. Diferente porque fue impecable. Romanos 8, verso 3. Jesús tenía la condición de hombre en lo que se refiere a lo externo, acciones, vestidos, modales, ¿qué más? Y todo lo visible. Hermanos, esta humanidad los sometió a pruebas y limitaciones, pero cuando la ocasión lo demandaba, ejercía sus atributos divinos, porque era Dios. Él era Dios y sigue siendo Dios. Quien existe, hermanos, en forma de Dios, viene en el tiempo a tomar forma de siervo. El vehículo que le permite llegar a esa forma es su humanidad, hecho semejante a los hombres. No es una apariencia humana, es un hombre real. Su aporte, su expresión visible, su condición es la de un hombre. Jesucristo se presenta aquí, hermanos, como Dios manifestado en carne, que renuncia a sus derechos divinos para asumir la situación de los hombres. Es interesante esto, hermanos, porque en Génesis el hombre quiso llegar a ser como Dios. Dios, en cambio, asume la forma de siervo para hacerse servidor de los hombres, salvándolos de su pecado y condenación. Juan capítulo 4 del verso 34. Así que el Señor Jesús se despojó, fue obediente, ahorita vamos a ver eso, se hizo semejante a los hombres en forma de siervo. Sigue diciendo la palabra, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo era verdaderamente hombre y como tal se humilló a sí mismo, permitiendo que los demás hombres se burlaran de él y lo trataran con desprecio y soberbia. La verdadera humildad, hermanos, se distingue de la forma falsa de humildad que llega a la hipocresía. Pero este hombre perfecto, nuestro Dios, que es Dios infinito, no solo se anonada y se humilla al tomar la condición de siervo, sino que en esa forma esencial
de su condición humana, se rebaja aún más para tomar la determinación de dar voluntariamente su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo no solo se ofreció a venir a ser un hombre en la forma de siervo y en la semejanza de hombre, sino que estuvo dispuesto a sufrir una completa humillación al morir en la cruz. Fue obediente. Este es el último punto de nuestro estudio. Fue obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente, hermanos, hasta el punto de someterse voluntariamente a la muerte ignominiosa y dolorosa. Fue obediente, hermanos, al plan divino de la redención. Fue obediente al propósito de su venida a esta tierra. Fue obediente al deseo del Padre de alcanzar y salvar a los pecadores. Su vida fue de obediencia. Hermanos, la obediencia es la manifestación propia de un siervo. La entrega personal a la muerte era un acto de obediencia al Padre en la ejecución del plan de redención. El hacerse hombre tenía como propósito poder morir por los hombres pecadores, una muerte de cruz, una muerte horrible. El texto nos dice claramente, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, en ese tiempo el siervo de Dios estaba sufriendo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Era el tiempo del cumplimiento de las palabras del Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, queridos hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, estaba, hermanos, expiando potencialmente el pecado del mundo para poder redimir, hermanos, virtualmente a los del mundo que creyesen. Los que creen en Él van a tener vida eterna. Jesucristo es Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es lo que significa la Navidad. Claro que es otro tema. El día de mañana, pasado mañana, vamos a hablar de ese verdadero gozo. Pero en esta porción bíblica está hablando de Cristo, de la humillación, de la obediencia, de la exaltación de Cristo. Se hizo hombre, murió en la cruz por nosotros, hermanos. Y esto es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. En esto Pablo nos está recordando. Y Pablo también, en primer lugar, le recordó a los filipenses que su lugar actual de circunstancias humildes, aún, hermanos, podría mostrar la gloria y el poder de Dios, e incluso como Jesús lo hizo en su humildad. Y esto es lo que tenemos también que practicar, recordar, volver lo que la palabra nos enseña, seguir el ejemplo de Cristo. Hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo nos recuerda aquí en su palabra. Recuerde que estamos hablando de la exhortación a la mansedumbre y a la unidad. Y Pablo toma como ejemplo a Jesucristo como el Salvador. Siendo Dios, se despojó y murió por nosotros. Y así es como tenemos que tratarnos unos a otros, con mansedumbre, guardando la unidad, porque Cristo nos ha dado la salvación
para vivir en unidad con Él. Hermanos, este es el estudio que hemos leído en la palabra y vamos a continuar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga.